El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Y el que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Tengo aquí a 2 angelitos que se han acercado al altar. Y espero que no hayan escuchado esta lectura, porque no solamente les va a dar miedo, sino que no la van a entender, como muchos de ustedes tampoco la entienden, y a mí me cuesta trabajo. De ellos es el reino de los cielos, y están por encima de las peleas que hay entre la gente. Ojalá que nadie los escandalice, que les quite la fe que ya su madre les ha transmitido. Bueno, el hecho es que acabamos de escuchar un relato duro, con esas palabras y frases que Jesús a veces empleaba y que si las tomamos o las aplicamos al pie de la letra, Dios no lo quiera, no estamos realizando el deseo de Jesús al pronunciarla. No es bueno aplicar al pie de la letra los dichos de Jesús y menos los del Antiguo Testamento, que tienen frases terribles como esa petición de que Dios estrelle contra las rocas a los hijos de los filisteos. Hay que ver el contexto y hay que procurar sobre todo entender el mensaje, la idea, el precepto o mandamiento, el consejo que a través de esas palabras y con ese estilo literario Jesús nos quiso transmitir. Jesús es hijo de una cultura y habla como habla su pueblo, así como nosotros somos hijos de una cultura y empleamos giros idiomáticos, términos, palabras, con uno o con otro significado que les hemos dado. Y tenemos que ser claros cuando hablamos a otras personas que pueden no entendernos. Eso es evidente. Jesús, como judío que es, emplea a veces hipérboles, es decir, ampliaciones, exageraciones incluso, con el objeto de darle fuerza, gravedad, importancia a algo que quiere transmitir. Naturalmente, pues sería loco pensar que Jesús nos está invitando a la mutilación. Si pecamos de algo, córtate la mano, arráncate el ojo, que te corten las piernas. ¿Qué es eso? Lo que nos quiere decir Jesús es que tu vida vale tanto, mi vida vale tanto a sus ojos y para los demás, para mis prójimos, que no debo permitirme nada que me haga daño, que me perjudique en mi personalidad, en mi psicología, en mi vida moral y en mi conducta, y menos aún que haga daño a alguien. Si algo estoy yo cometiendo y eso está poniendo en riesgo la calidad de mi vida, eso me lo tengo que arrancar. Y Jesús no entra en componendas, es claro. Por eso dirá
que cuando hables, tu sí sea sí y tu no sea no. Si algo te hace daño, deja de hacerlo, córtalo. Si hay un vicio, un hábito malsano, si hay una costumbre que se hace larga y difícil, te va a costar. Va a ser como que te arrancaran un miembro, pero tienes que lograrlo con la gracia del Señor. Veamos el contexto en el que Jesús habla con esta forma tan grave. El contexto al que escribe Marcos en su Evangelio es el de la primitiva comunidad cristiana en la que ya había comenzado a haber divisiones muy fuertes. Unos decían que seguían a fulano de tal, su maestro, otros que eran discípulos de mengano de cual. Y San Pablo es muy fuerte. ¿Qué es eso? Aquí no hay uno de Pablo y otro de Cefas, de Apolo o de quien sea. Todos somos de Cristo. Pues bien, si algo crea división en la comunidad, eso hay que erradicarlo. Porque uno de los pecados más graves es generar división, ser agente de controversia, de polémica, de ruptura del diálogo y de la armonía, e ir generando insidia, muchas veces con calumnia y con mentira. Eso se debe cortar, porque eso es dañino en la sociedad. Tenemos que reconocer que en la comunidad que Jesús creó, el ideal no es la uniformidad, el que todos hablen, piensen y actúen como autómatas, todos formateados y cortados con una misma tijera. Los grupos que así actúan con su gente y los inducen a actuar y ser así, son sectas y generan sectarios, no fieles de Cristo, sino secuaces. Ser fiel de Cristo es mantener tu libertad, mantener tu amplitud de conciencia, tu capacidad de dialogar con el otro a quien quizá no quieras y sobre todo no entiendes. Ser discípulo de Cristo no es andar por ahí echando maldiciones a diestra y siniestra, porque los únicos que cumplen verdaderamente la doctrina cristiana y la moral somos nosotros, los de mi grupo. Los grupos que hay y se permiten en la Iglesia son distintos carismas, dones que el Espíritu Santo distribuye para el bien del conjunto, del bien común de la Iglesia, y todos, por consiguiente, conspiran al bien de los demás. Si todos son movidos por el Espíritu, y debemos suponer que lo son, mi actitud nunca debe ser de condena de nadie. Repito, aunque no lo comprenda, y aunque yo no siga por ese camino, ni se me ocurra hacer lo que ellos hacen. Al comienzo de los ejercicios espirituales, su experiencia máxima, que tanto bien ha hecho a lo largo de 500 años, San Ignacio pone casi en un recuadro esta frase: todo fiel cristiano debe estar inclinado antes a acoger y comprender que a rechazar y condenar. Por eso, si la postura, la actitud, el modo de pensar o de actuar, San Ignacio dice, si la proposición de tu prójimo no te parece bien,
habla con él, procura entenderla. Si después del diálogo tú ves que efectivamente está en el error, busca otros, ve la manera de seguir en diálogo con él para ver si comprende y se corrige, pero nunca se le condena. No nos hagamos jueces de nadie. La Iglesia no sería la Iglesia de Cristo si solamente hubiese un grupo determinado que vale y los demás que están errados. No sería la Iglesia de Cristo si solamente hubiese una teología, una filosofía, una única manera de pensar, analizar el acontecer social e histórico del mundo. No es Iglesia de Cristo, imagínense, si solamente está permitido un tipo de arte y todo lo demás está condenado. Siempre tiene que haber libertad de expresión, libertad de pensamiento, incluso libertad y espíritu crítico, mientras no se demuestre que esa persona está movida por un mal espíritu. Que el Señor nos libre del espíritu sectario y de gueto. Secta es el grupo que por creerse poseedor de la verdad, al comprobar que otros no piensan como él, como ellos, se encierran en sí mismos, se defienden y se vuelven agresivos, atacan a los demás, los juzgan. Nosotros somos los puros. Ya existía esto en tiempo de los fariseos. Esa es la secta. ¿Y saben cuál es la mejor manera de luchar contra las sectas? Acogerlos. Decirles, ven hermano, yo no te condeno, pero hablemos por favor, porque tu comportamiento es bien raro y quiero comprenderte. Desde el momento en que los de la secta ya no se sienten atacados, simplemente se diluyen en el santo pueblo de Dios y son humildes servidores de Cristo y de la sociedad, sin estar enarbolando la bandera de ser los mejores. Por eso, no debemos olvidar que tener amplitud de miras, dialogar, ser sanamente tolerantes, procurar colaborar juntos, son virtudes esencialmente eclesiales que constituyen a la Iglesia. Y no debemos olvidar que la auténtica unidad que debemos forjar solamente se logra con el amor fraterno, que lleva a suponer siempre en el otro rectitud, libertad y buena voluntad, y no precisamente todo lo contrario, aunque yo no consiga entenderlo. Yo no busco el bien, la consistencia, el futuro, la estabilidad de mi grupo. No. Ya San Ignacio de Loyola nos decía, la compañía de Jesús no es la Iglesia. Nunca lo ha sido ni lo puede pretender. La compañía de Jesús puede pasar. Está al servicio de la Iglesia como un instrumento. Y de hecho, como saben, la suprimieron. El Papa nos suprimió, nos borró. Y no existieron los jesuitas durante 40 años. Y volvió a nacer, gracias a Dios.
A quien hay que buscar no es a mi grupo, a mi nombre, a mi fama, a mi honor, a mi puesto. Hay que buscar a Cristo. Cuando nos olvidamos de esto, viene la intolerancia, la exclusión, la discriminación, la acepción de personas que dañan profundamente a la Iglesia y a la sociedad. No se trata de que nos sigan, de que ganemos adeptos, ni de llevar a los demás por el mismo camino, sino que sigan a Cristo. No se trata de incrementar a mi grupo y que mi grupo exista. Por favor, si mi grupo ha hecho daño, públicamente tiene que reconocerlo, pues, y pedir perdón. Y no olvidemos que si insistentemente seguimos haciendo el daño, perdemos el derecho de ser grupo eclesial. Que Dios no vuelva a permitir una cosa así. Ya lo ha sufrido nuestra Iglesia y esa ha sido una de las causas de los escándalos más graves que tanto daño han causado a nuestra Iglesia. Que el Señor, de corazón amplio, que perdona y comprende mucho más de lo que nosotros logramos comprender, nos una, nos haga dialogantes, sinodales es la palabra, y que de una vez por todas dejemos de estar peleándonos y echando maldiciones y calumnias, difamaciones y acusaciones contra nadie. Pidamos al Señor.